Hola a todos los hermanos, a todos los amigos de la Escuela de Gobierno Espiritual y a la Escuela de Fundamentos Eternos. Hemos denominado en llamarla así en Los Ángeles, California, en el Ministerio Kingdom Center, será la Escuela de Fundamentos Eternos. A los aquí presentes, la Escuela de Gobierno Espiritual, igual que en España, en Orihuela, Alicante, será en Aliento de Vida Gobierno Espiritual o Escuela de Gobierno Espiritual, la popular EGE, ¿no? Así también en Chile será en el Ministerio Vida, en Viña del Mar, la Escuela de Gobierno Espiritual. En definitiva, lo que buscamos es encontrar a través de estos módulos los principios que nos van a ayudar, nos van a impulsar a que podamos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Son todos principios del reino, por cierto, y estamos hablando en este módulo de la madurez espiritual. Hemos compartido en el primero de los módulos o varios pasajes de la Escritura, donde fueron dando forma de pronto a este concepto de la importancia que tiene la madurez espiritual en la vida del reino. Lo dijimos ¿por qué? Bueno, estuvimos compartiendo en Efesios capítulo 3, cuando dice el apóstol Pablo que este misterio había estado oculto durante siglos. Dijimos que el motivo por el cual el reino había estado oculto durante siglos es porque el reino no podía ser impartido, dado, compartido, establecido con súbditos o personas que pudieran creer, como lo hubo, por cierto, en el antiguo pacto. Siempre hubo gente que creyó en Dios, incluso que vivió en la fe, pero no podía Dios manifestar el reino a través de ellos, porque los reinos se heredan. Los reinos no se consiguen por votación, tampoco se dan por simple simpatía, sino que tiene que ser la herencia a los hijos. Dios no tenía hijos en la tierra, sino que Él envió a su Hijo eterno, glorioso, al Cristo preexistente, a que naciera como hombre y que pudiera crecer como hombre. Él nació como niño, fue creciendo con sus padres en estatura y en sabiduría. También dice el libro de Hebreos capítulo 5, que por lo que padeció él fue aprendiendo obediencia, y que clamaba al Padre con ruegos, súplicas, lágrimas, porque sabía que el Padre era el que le podía librar de la muerte. Y por cierto lo hizo, no solo porque lo estuvo con él en todo el proceso de su ministerio, y de la dura oposición que, por cierto, recibió de parte de todos los religiosos, sino que en la muerte de la cruz no pudo ser retenido, y el Padre, por medio del Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos por causa de que él nunca había pecado y resucitó para vida eterna. Esa resurrección, tras haberse humillado y haber muerto con esa entrega absoluta, despojándose de sí mismo, no tener en cuenta ni consideración el ser igual a Dios, sino que se despojó, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesucristo gobierne por sobre toda la creación. Y a través de él, todos nosotros podemos alcanzar justicia, porque Cristo murió por nuestros pecados. Y lo dice el libro de Romanos, que también lo hemos visto en este fundamento vital del reino que vimos en el módulo anterior, de que cuando Cristo murió nosotros morimos con él. Cuando Cristo resucitó, lo dice claramente Pablo, resucitamos para vida nueva. Esa vida de resurrección nosotros la recibimos al momento de la predicación de la palabra. Es decir, cuando alguien nos predica la palabra, la semilla de vida que está en la palabra produce en nuestros corazones esa vida de Cristo que viene a nosotros, produce y debe producir en nosotros, a través de la misma palabra, crecimiento. A eso le llamamos nosotros madurez. Juan dijo que nosotros no éramos nacidos de varón ni de mujer, ni de voluntad de hombre, sino que hemos sido concebidos por Dios, hemos sido sembrados por la semilla de vida, que es la semilla del Evangelio, y por eso la semilla produjo en nosotros una nueva vida, que es la vida espiritual. Definimos que este cuerpo es un cuerpo de muerte, y que en algún momento este cuerpo tiene que volver al polvo, y Dios nos va a dar un cuerpo eterno, un cuerpo glorioso, igual que tuvo Cristo, y esa es la esperanza, dijo Pablo, que él tenía y nosotros también,
de que la eternidad la vivamos siendo semejantes a Él en su muerte. El alma, por otra parte, es redimida, el alma es salvada, es redimida y significa que entra en un proceso de liberación, y esto tiene mucho que ver con la madurez, lo vamos a ver. Este proceso de liberación se produce a través del poder del Espíritu y el poder de la palabra. Cuando el Espíritu Santo nos da la palabra ungida de la boca de los ministros, lo que va produciendo en nosotros es que la verdad va quebrantando como martillo, quebranta la piedra, o como nos va atravesando, partiendo como la espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, el espíritu, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Son las armas de nuestra milicia, que dice son poderosas en Dios para derribar fortalezas, argumentos y altiveces. Esas armas no son contra el diablo. Si bien nosotros podemos usar la palabra, la idea de Dios es que la palabra como martillo nos quebrante a nosotros, como espada nos atraviesa a nosotros. Dios no está pretendiendo penetrar hasta partir el alma y poder discernir los pensamientos y las intenciones del corazón del diablo. Esto lo dice respecto de nosotros, porque ahí donde nosotros atesoramos todavía pensamientos que han sido de nuestra vieja naturaleza, pensamientos de pecado, pensamientos del hombre natural, pensamientos y paradigmas que nos han gobernado. La palabra va pegando, va cortando, va separando, y son las armas que Dios utiliza para derribar esos paradigmas y para poder edificar su verdad en nosotros. Claro, cuando conocemos la verdad nos hace libre, y la libertad es fundamental para el gobierno. Por eso es tan importante la madurez, porque los niños no son libres para hacer lo que quieren. Los niños están en un estado de dependencia, sujetos a sus padres, y no tienen la posibilidad de decir qué van a hacer, qué no van a hacer. No pueden gobernar ni qué van a comer, ni qué se van a poner. Y por eso es tan importante la madurez espiritual, porque ese nuevo hombre renacido en nosotros tiene que madurar. La vida del espíritu es una vida renacida. El alma es redimida, el espíritu es renacido, y esa vida espiritual tiene que desarrollarse, crecer en nosotros, madurar en nosotros hasta alcanzar plenitud. El apóstol Pablo lo explica muy bien al decir que los 5 dones ministeriales, lo dice en Efesios capítulo 4 a partir del famoso verso 11, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, estamos para perfeccionar a los santos. Ese perfeccionar a los santos en el mundo espiritual tiene que ver con madurar a los santos, porque hay que perfeccionar la vida. Usted cuando perfecciona a un hijo no significa que le va a mejorar estéticamente, sino que lo va a hacer crecer, lo va a alimentar, lo va a cuidar, lo va a proteger de enfermedades, de frío, de hambre, y lo va a instruir, lo va a instruir hasta donde pueda, y lo va a mandar a los sistemas educativos para que su hijo pueda seguir creciendo y desarrollando su intelecto y sus capacidades. En definitiva, lo está perfeccionando para que el día de mañana sea un hombre de bien. A eso se le llama perfección cuando hay vida. Si no fuéramos piedras vivas y solo fuéramos piedras, el perfeccionamiento vendría a través de ser pulidos, a través de ser golpeados, porque usted puede hacer una escultura de una piedra o de un mármol, como lo hacía Miguel Ángel, pero eso no significa de que pueda madurar. La piedra no maduró, la piedra solo fue forjada y solo fue formada, y el Señor nos forma a nosotros a través del soplo de vida. Recuerde usted la creación. Dios dice que sopló aliento de vida, formó al hombre y sopló aliento de vida. Hoy sopla aliento de vida y luego tiene que formar. Lo peor que nos podría pasar es tener vida sin formación. Entonces Dios, en este caso, que se revierte la situación, primero nos da la vida que perdimos y luego nos va formando, nos va haciendo madurar. Eso lo va haciendo por el poder del Espíritu y el poder de la palabra, porque el Espíritu vivifica la palabra. Si el Espíritu no vivificara la palabra, solo tendríamos argumentos mentales, solo tendríamos conocimiento intelectual, y la Biblia también es clara en que la letra simplemente mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Y necesitamos vida, porque esto es una cuestión de vida para crecer y para poder desarrollarnos. Entonces, en el número 1 podemos decir que Dios tenía que colonizar y extender su reino a través de hijos y no de súbditos. Número 2, los esclavos pueden ser liberados, pero los hijos deben nacer.
Entonces Dios no le puede dar el gobierno a un libre, sino a alguien renacido, que está siendo liberado en su alma por medio del poder de la palabra y del Espíritu. Número 3, el problema es que nosotros nacemos a una vida dentro de una vieja vida y una vieja naturaleza. Entonces hay dos cosas que tienen que producirse. Por un lado, la madurez del nuevo hombre y por otro lado, la crucifixión de la vieja naturaleza. Ambas son un proceso. Yo les expliqué, les dije, desde el punto redentivo de Dios, hecho está. Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. No dijo lo voy a hacer, dijo ya está hecho. Pero lo que para Él estuvo hecho, para nosotros por la fe, es un proceso. Es decir, esto podríamos tomar un ejemplo y decir, el día que Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, el hijo estaba. El día que Dios le mostró las estrellas a Abraham, esas estrellas que éramos nosotros ya estaban definidas desde antes de la fundación del mundo. Pero eso que ya estaba en Dios y por cuanto Dios lo habló fue, porque recuerden ustedes que Dios no es un Dios que de pronto va improvisando, es un Dios profético que anuncia lo por venir desde el principio, como dice el profeta Isaías. Por lo tanto, cuando Dios le dijo a Abraham que mirara las estrellas porque así sería de su descendencia, le estaba mostrando lo que Abraham todavía no podía ver, porque en Abraham sería un proceso. De hecho, su vida física no le alcanzó para ver todas las promesas, le alcanzó la eternidad, porque Dios estaba envasando un pensamiento eterno en una palabra profética que le estaba entregando. Así también en nosotros, es decir, Dios nos ve a través de Cristo perfectos, santos, justos, hechos. Sin embargo, hay un crecimiento, un desarrollo y una madurez y una evolución espiritual que se va produciendo día a día a través de la administración del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Por otra parte, la cruz de Cristo es la que trata con la vieja naturaleza que tiene que ir muriendo. Así que mientras que vamos muriendo a las viejas ideas, al viejo carácter, al viejo hombre de pecado, vamos haciendo desarrollar el nuevo hombre para que el nuevo hombre pueda gobernar, enseñorearse con madurez y con plenitud. Por otra parte, nuestro grado de madurez será nuestro grado de libertad. Es decir, si maduramos, entonces seremos libres. Los niños, yo les dije, están limitados en un montón de cosas, pero cuando ese niño va creciendo y madurando, entonces sí va alcanzando niveles de libertad, niveles de responsabilidad. Yo recuerdo cuando era niño, me subía al auto de mi papá y no llegaba a los pedales, pero yo hacía ruido con mi boca y simulaba que manejaba. Sin embargo, no tenía la posibilidad de moverlo ni un metro al auto porque mi padre nunca me lo dio estando el auto en marcha. Entonces, él me permitía que yo jugara a manejar, pero de ninguna manera me estaba dando el auto para que maneje. Con el tiempo y cuando crecí, recuerdo el día que me prestó las llaves del auto y me dijo, hijo, tené cuidado, te doy el auto, esta noche podés salir con tus amigos, podés pasear, andá con cuidado, sos responsable, te entrego el auto. Y crecí, entonces tuve la libertad de poder manejar. Luego ese crecimiento se convirtió en una madurez mucho más plena, por lo cual no solo ya no me prestaban las llaves, sino que pude tener mi propio vehículo y puedo tener mis propias decisiones, porque así es, y tan importante es esto de la madurez espiritual. Madurez entonces determina el grado de nuestra libertad, y nuestro grado de libertad es lo que va a determinar nuestro grado de revelación. Es decir, cuando somos libres, la libertad produce que el Espíritu Santo pueda mostrarnos. Cuando hay niveles de cautividad, es muy difícil que podamos tener mayores grados de revelación o capacidad de ver todo lo que Dios quiere mostrarnos, porque los que tienen esclavitud en su espíritu o en su alma están, tal vez sin querer, pero están impedidos de poder recibir toda la revelación que Dios le quiere darlos. Sin embargo, cuando hay libertad nos va produciendo mayor revelación nos va produciendo mayor gobierno, porque revelación nos va a revelar autoridad, ya lo vamos a ver en uno de los módulos, nos va a revelar justicia, nos va a revelar poder, y todo eso es importante para la manifestación del reino. Yo les compartí, por otra parte, el libro de Gálatas, y me gustó mucho compartirles la versión lenguaje sencillo en el módulo anterior, porque
En ese módulo dice claramente que mientras que el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entregue sus propiedades y lo haga dueño de todo. Y luego me gusta el verso 7, estoy leyendo el libro de Gálatas capítulo 4, en este caso verso 7, dice: ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a sus riquezas. Es decir, la inmadurez, aunque seamos hijos, no nos permite diferenciarnos de cualquier esclavo y no gobernamos absolutamente nada. Yo le di el ejemplo, le dije: usted puede tener el hijo de un millonario, el hijo de una persona carente de todo, y cuando son niños juegan juntos con el mismo juguete y usted tal vez no puede identificar cuál es cuál, pero con el tiempo seguramente se va a identificar claramente cuál es aquel que tiene ciertas cosas y aquel que no las tiene. En el caso de un príncipe que nace en un palacio, puede jugar con el hijo de un esclavo, pero con el tiempo va a quedar claro que el hijo del esclavo es esclavo y que el hijo del rey será el futuro heredero del trono. Así también pasa con nuestra vida espiritual. Por último, y repasando un poco lo que vimos en la primera escuela, estuvimos analizando, desenmascarando los mitos de la madurez espiritual y dijimos: el crecimiento espiritual, algunos dicen que es automático una vez que nacimos de nuevo, y eso no es verdad. Un niño sí nace y sí va a crecer físicamente de manera automática, en el sentido de que si se lo va alimentando va a crecer, pero madurez es otra cosa, tiene que ser producida, tiene que ser provocada. Hay cristianos que, bueno, pareciera no madurar nunca, porque hay que trabajar para la madurez efectiva. Número 2, algunos dicen que solo unos pocos elegidos alcanzan madurez. Eso es mentira. La idea de Dios es que esto sea para todos. Número 3, la madurez espiritual puede tener lugar si se encuentra la clave correcta. Eso es mentira. No hay una clave correcta. Hay un cúmulo de situaciones y de procesos que Dios va permitiendo en nuestra vida que van provocando y produciendo la madurez espiritual. Número 4, madurez espiritual se mide por lo que uno sabe. Eso es mentira. Una persona puede saber mucho y ser un inmaduro espiritual. De hecho, es bastante perverso tener mucho conocimiento bíblico sin tener una intensa vida espiritual. Entonces, lo que tendría que ser una bendición puede tornarse una gran maldición, porque es más importante el desarrollo de la vida en la plena comunión con Dios que tener un conocimiento intelectual que solamente puede envanecer o producir muerte. Y número 5, el crecimiento espiritual es un asunto personal y privado. Eso es mentira. Desde el momento que abdicamos a nuestra independencia y determinamos vivir en la dependencia divina del reino, entonces, aún como nuestra santidad es personal, pero nunca será privada, porque ahora pertenecemos a un cuerpo, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos un dueño, un padre, un señor, una vida, y no podemos hacer lo que queremos. Es fundamental poder madurar y poder alcanzar la plenitud de Dios. Algunos mitos, de pronto, ¿no?, para que nosotros podamos comprender de qué se trata esto de la madurez. Yo les dije, y quedó pendiente para este taller, el poder ver las características de las personas, cómo vamos desarrollando. Para esto, no se me ocurrió a mí, pero he visto como un recurso válido lo que otros predicadores y maestros también enseñan en este tiempo a través de algunos niveles que vamos a ir determinando. Yo voy a tratar 5 niveles entre este taller y el taller que sigue para poder definir el desarrollo de la vida. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, puede que el desarrollo o el paso de un nivel a otro nivel sea imperceptible para las personas, pero nos sirven como escalones para poder medir y diferenciar por algunas características que le voy a mostrar en cuál de esos escalones tal vez estamos y a cuál podemos nosotros llegar. El primero de esos escalones que yo le voy a mostrar es el de bebé espiritual. La palabra para bebé espiritual sería la nepio. ¿Sí? El nepio es el bebé, es aquel que en lo natural sería como un niño de 0 a 4 años, un bebé que está en un estado de dependencia, en una etapa de dependencia total. La palabra nepio es una palabra griega, habla de un niño que aún no puede hablar claramente, y es por eso que estamos usando la palabra pequeño, y esa es su definición: un pequeño, un bebé, un niño muy pequeñito, de 0 a 4 años sería lo natural. En lo espiritual no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con evolución.
Sí es muy importante que nosotros podamos diferenciar o destacar, porque hay personas que a veces los vemos venir a la iglesia y pueden que sean personas de bien, personas formadas. Yo lo mencioné en el taller anterior, pero vale bien el recordar este concepto. Puede que tenga empleados, puede que tenga hijos, puede que sea una persona de más de 50 años, un hombre maduro, centrado en la vida, y viene y recibe la vida de Cristo. Lo primero que nos pasa es que pensamos que, porque es maduro en la vida, es maduro en lo espiritual, y no es así. La madurez espiritual es a la par de la madurez que pueda tener una persona no natural. Sí contribuye, pero es totalmente a la par. Entonces, hay un tiempo y hay un proceso que está definido no solo por el paso del tiempo. Cuando yo digo de 0 a 4 es para poder entender cuál sería la dimensión de un bebé espiritual. Pero no me refiero a años reales en el mundo espiritual, sino que pueden ser en pocos meses, pueden ser en varios años. Todo depende la comunión que tenga esa persona con el Espíritu, con el Señor, su entrega, su consagración y su humildad, porque humildad produce un desarrollo espiritual que es indudable e innegable cuando esa persona se deja doblegar ante Dios. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es decir, dejarnos guiar, ponernos su yugo y dejarnos guiar. Cuando un niño hace eso, entonces, hablo de un niño espiritual, será propenso a crecer rápidamente, a evolucionar, a ser alguien maduro rápidamente, a entender, a recibir herramientas, elementos que le van a servir para poder evolucionar en esto que Dios tiene para su vida. Me gustaría compartir con ustedes 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Vamos a compartir algunos pasajes de distintas cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Pacto, pero en este caso el apóstol Pablo en el verso 1 a los Corintios le dijo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, es decir, como a nepios en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andás como hombres. Es decir, lo que está planteando el apóstol Pablo es que esto de ser naturales, esto de ser carnales, tiene que ver con la inmadurez. ¿Por qué carnalidad es igual a inmadurez espiritual? Bueno, porque carnalidad tiene que ver con el instinto de nuestros sentidos y con nuestros deseos de nuestra alma. Cuando la Biblia habla de carnalidad, no solo se refiere a la vida bios, sino que se refiere también al alma, a nuestro yo. La carnalidad nos lleva detrás de deseos, de pasiones, pero también de nuestro carácter, que todavía está predominante, el viejo carácter, que puede ser bueno, puede ser perverso, todo depende, ¿no? La vida que nosotros hemos tenido antes de llegar al camino del Señor. Y Pablo dice: todavía el Espíritu no gobierna en ustedes, sino que son gobernados por el viejo carácter, son gobernados por los deseos de la carne, y entre ustedes hay celos, contiendas, disensiones y pleitos. Esto es curioso porque la iglesia de Corinto era una iglesia en la cual los hermanos funcionaban en los dones y el poder. Y acá quiero destacar algo y que quede de pronto como marcado para todo el resto de este módulo que tiene que ver con la madurez espiritual. Tener dones, talentos o capacidades no tiene que ver con madurez. La madurez tiene que ver con la forma en que lo utilizo, pero no con el don que yo he recibido. De hecho, los dones están intrínsecos en la vida del Espíritu que nosotros hemos recibido. Ustedes recuerden cuando los magos del Oriente vinieron a adorar a Jesús y le dijeron que era un rey, es decir, su don era rey, pero todavía no podía ocupar un trono, todavía estaba upa de su mamá y usaba pañales, pero él era lo que era desde su nacimiento. Cuando se impartió el Espíritu Santo a nuestra vida, en nosotros puede que ya haya un llamado ministerial, puede que haya dones como los dones de sanidad, de liberación, discernimiento de espíritu, dones que todavía no se han manifestado, o dones que en la inmadurez o en la fe primaria pueden incluso manifestarse. Es muy probable que una persona recién convertida ore por un enfermo y se sane. Por ejemplo, tienen la capacidad de hablar y predicar el Evangelio sin conocimiento bíblico, pero imparten vida. Es decir, eso se produce por la vida misma que acaban de recibir. Eso no implica que estén usando un don con responsabilidad, ni tampoco que hayan alcanzado un grado de desarrollo de esos dones como los deben tener o como los van a tener en el futuro. Pero don es independiente a la madurez.
Esto puede tornarse peligroso porque no hay nada peor que aquel que tiene un don y permanece en un estado de inmadurez, porque indudablemente lo va a usar mal, lo va a usar para su propio ego, lo va a usar para manipular, pero no lo va a usar para la gloria del Señor. Otro versículo, otro pasaje que quisiera leerlo está en la carta a los Efesios, en el mencionado capítulo 4, pero en el verso 14, porque Pablo dice acá, dice, para que ya no seamos niños. Él está hablando del perfeccionamiento que les mencioné, de los dones ministeriales a través del conocimiento del Hijo de Dios, de la unidad de la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esa palabra niños fluctuantes es la palabra nepio, doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, una de las características de ese niño es que es fácilmente engañado, porque no entiende, no conoce. Es como cuando nosotros agarramos y a nuestro niño lo asustamos con algo, o jugamos con algo, y él simplemente se lo cree porque es niño. Entonces no ha desarrollado su capacidad de entendimiento de algunas cosas, se vuelve inocente, pero también crédulo. Y la credulidad de niño está buena, pero así como podemos ser crédulos para las cosas buenas, podemos caer en credulidad de las cosas malas, y por eso es un tiempo de vulnerabilidad. Entonces, quien nos alimenta, quien nos imparte, quien se encarga de discipularnos, cumple un rol trascendente, al igual que los padres naturales cuando discipulan a un niño, cuando crían a un niño natural. Pueden ser padres buenos o pueden ser padres malos, perversos, abusivos, golpeadores, y todo depende. En el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Por eso la responsabilidad del liderazgo, de los pastores, de los líderes, de poder madurar correctamente, con principios correctos, con la enseñanza correcta, improntar con la verdad, porque es muy duro cuando uno encuentra personas que han sido improntados con errores doctrinales, porque después de grande es mucho más difícil cambiar su paradigma. Al igual que en lo natural, cuando uno cría un niño en el abuso, en el golpe, en la violencia verbal, de que no servís, de que sos inútil, va a forjar en ese niño una manera de pensar y va a forjar en el niño una manera de vivir. Puede que ese niño con el tiempo y de maduro, de grande, se encuentre con el Señor o con personas que lo traten y traten de cambiar sus ideas y sus pensamientos, y es difícil porque hay que desarraigar pensamientos que acunó de baja estima, de pobreza, de impotencia, y cambiar todo eso es todo un proceso. Así también ocurre en lo espiritual. A veces los pastores tenemos que tratar con gente que han sido mal improntados, mal discipulados, y tenemos que cambiar sus ideas. Hay que derribar, hay que desarraigar todos esos conceptos que le fueron puestos, impregnados en su espíritu de entrada, y que luego uno tiene que decir, no era así, eso estaba mal. Sacar todos esos conceptos que pueden ser, por ejemplo, conceptos de religiosidad, de legalismo, de manipulación, de intimidación, de amenaza, y hay que arrancar todo eso para predicarles el evangelio de la gracia, para llevarlos al evangelio del reino, para que puedan vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para su vida. Y ahí hay todo un trabajito, por eso es tan importante hacer las cosas bien de entrada. Hay un pasaje en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, vamos a leer desde el verso 13, en un ratito voy a leer el verso 12, pero me gustaría, el verso 13 dice, el que se alimenta con leche todavía es un bebé, ahí está la palabra nepio, y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Nosotros sabemos que un niño de 4 años es un niño que puede comer un caramelo o puede comer un caracol. Es decir, no diferencia de la basura que está en el piso de una comida que puede ser sana. No distingue lo dulce de lo salado, no distingue el peligro de un juguete. Para él es lo mismo un autito que el enchufe. Es decir, no logra diferenciar, no logra distinguir ni lo bueno ni lo malo, ni la buena ni la mala alimentación, ni la leche ni el veneno, no sabe distinguir, está en un estado de dependencia, y por eso es tan importante que nosotros, ante esa inocencia espiritual del recién nacido, tengamos mucha cautela de qué le damos, de cómo le alimentamos y de todo lo que vamos a hacer. Yo le dije que uno es crédulo. Yo me acuerdo cuando era muy pequeñito, mi mamá me sentaba en la mesa y trataba de darme de la sopa.
Y como todo niño, uno no quería comer, tenía mis días, pero hay veces que no quería y no quería. Entonces mi mamá con la cucharita hacía el avioncito y me decía, dale, comé, y me iba dando de a cucharita. Y yo recuerdo que un día, en la mesa de la cocina de mi casa, en mi infancia, había un espejito, un espejo de esos redondos que usaba mi mamá, que por casualidad estaba en la mesa. La luz de la cocina reflejaba en el espejo y el espejo a su vez reflejaba en el cielo raso. Yo recuerdo que me llamó la atención esa luz en el cielo raso y por casualidad mi mamá pone la mano en el espejo y yo me asusté porque en esa luz que yo veía en el cielo raso se veía una mano. Entonces mi mamá aprovechó la ocasión y dijo, una mano negra y ahí, mirá. Y yo miraba y yo veía la mano. Y mi mamá me movía la mano y me dijo, toma la sopa, porque ahí hay una mano que se mueve. Entonces yo tomaba toda la sopa mirando la mano. Luego me di cuenta que, a los 25 años me di cuenta que era una jugarreta de mi mamá. No, al poco tiempo descubrí que era el espejito. Pero lo cierto es que cuando somos niños, somos totalmente inmaduros, ¿sí? Y en la inmadurez somos crédulos y por eso debemos tener cuidado de todo aquello que hacemos con alguien nuevito en el espíritu. Quisiera compartirles, antes de pasar al siguiente nivel, algunas características de un niño, un bebé, un nepio espiritual. Número 1, es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. Es decir, se vuelve almático, reacciona por su alma, reacciona por emociones. Son aquellos que vienen a la iglesia y se mueven emocionalmente, quieren contribuir, quieren hacer, quieren aportar, ven todo lindo, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Están como emocionados por un montón de cosas y no es la realidad lo que están viendo, sino que están exaltados en sí por la vida misma y lo novedoso de todo lo espiritual. Uno llega a ver todo extraordinario, es como que ve a los hombres de Dios que predican como gente sabia y como que Dios me está hablando y los hermanos y cuánto amor y el ambiente. Y está como maravillado por un montón de cosas que con el tiempo va a ir ubicando, no porque tengamos que perder el encanto, sino porque la madurez es un poco cruel en ese aspecto. Los niños tienen esa tendencia de maximizar todo lo que ven, ¿no? Seguramente a los mayores que me están viendo les ha pasado que algunos lugares como una catedral, como una escuela, como un tío que te visitaba cuando eras niño, uno lo veía como el tío, ¿no? Como que, wow, mi tío es enorme, igual que mi papá. Y algunos lugares, el aula magna de una escuela era, wow, cuando entré, qué cosa extraordinaria. Y uno cuando es grande y visita se da cuenta que el tío es un poquito más petizo que uno y que el aula magna de la escuela no es tan aula magna extraordinaria, sino que es normal, porque magnificamos, ¿no?, todas las cosas y eso nos mueve emocionalmente. El niño espiritual no es que magnifica lo natural, sino magnifica lo espiritual. Se emociona y en esa emoción se equivoca, porque se ofende fácilmente, porque no son emociones lo que tienen que mover, sino revelación y sabiduría, lo que tiene que mover la vida de un hijo de Dios. Segunda característica, es alguien que no tiene ninguna resistencia, ninguna fuerza o fortaleza espiritual, es decir, todavía no tiene fundamentos sólidos. Ha recibido la vida, pero todavía no está capacitado para soportar algún temporal, vientos, dificultades de la vida o procesos en los cuales Dios no lo va a meter. Es decir, los procesos que producen crecimiento vienen después, pero no en un niño. A un niño no lo hace crecer el hacerle pasar frío, el descuidarlo, el no darle de comer, porque es más, puede morir. Todavía le falta ser asentado en la vida. Un bebé es dependiente de las manos de su mamá. A mí me maravilla pensar que Jesucristo, el Cristo preexistente, determinó ser criado por las manos inexpertas de una joven mamá que no tenía la experiencia de haber criado ningún hijo y sin embargo lo tenía upa, le tenía que cambiar los pañales, hacerle hacer provechito. Y él era el Cristo, pero tuvo que estar en la inseguridad, en la dependencia y en el cuidado de una mamá que en ese tiempo tuvo que trasladarlo incluso a otra nación. Cuando era bebé se lo llevaron a Egipto, no era un viaje pequeño, sino que era un viaje al lomo de burro, un viaje atravesando desierto, un viaje de dificultad. Sin embargo, estaba siendo un bebé, ¿no?, tan frágil y
y sin embargo detrás de esos pañales estaba el Cristo, ¿no? Que iba a crecer y iba a madurar. Así también pasa con los renacidos espirituales. Tienen que estar bajo tutores y curadores, bajo el cuidado de manos confiables, de hombres y mujeres, de líderes que le amen y que sepan que no pueden ofenderlo porque todavía está sensible a cualquier cosa. Hay que cuidar mucho a la gente que llega al camino del Señor. ¿Sabe que hay un pasaje en el libro de Job en el cual dice que Dios no le dio sabiduría al avestruz? Y dice que el avestruz pone el huevo pero no lo cuida y lo pone en el medio del campo donde las fieras salvajes lo pueden comer, o donde su propio pie lo puede aplastar y puede terminar matando su cría. Y dice que eso es porque Dios no le dio sabiduría. Nosotros vemos el avestruz tiene un cuerpo grande y una cabeza chiquitita, ¿verdad? Y ella cuando hay algún peligro mete la cabeza en un pozo y piensa que con eso va a estar todo bien. Sin embargo, si viene un león no soluciona nada, ¿no? Porque la cabeza está bajo el pozo y el cuerpo grandotote le queda a la vista de ese león que la puede alcanzar. Bueno, esa ave que tiene falta de sabiduría, Dios la comparó y dijo que no debíamos ser como el avestruz. Yo creo que hay algunos hermanos ya maduros que actúan como el avestruz. Traen a una persona nuevita a la iglesia y no entienden que es renacido, que es inmaduro. Iglesias donde hay hermanos grandes que ya llevan años en el evangelio, que se ponen celosos, que discuten por algo, que la llegada de otro lo incomoda, que no le gusta que le ocupen la silla, que no tiene el cuidado, el amor de entender que vino un bebé, que tal vez está viendo un hombre de 50 años, pero que es un bebé espiritual, que hay que cuidarlo, se puede ofender por cualquier cosa, es frágil, se puede enfermar. A los niños hay que abrigarlos, hay que protegerlos, nadie deja a un niño sin el abrigo en pleno invierno. Eso lo podrá soportar una persona que ha generado anticuerpos, pero no un niño que todavía está desprovisto de fundamentos espirituales que lo sostengan en la fe y que no mire la iglesia solo como lo aparente, lo vital, lo afectivo, sino que alguien comprenda con revelación qué es la iglesia. Cuando alguien maduró y alguien ya lo entiende, te van a ofender, te van a tirar de donde sea, van a hablar cualquier cosa, pero no te mueven porque usted ya tiene fundamentos firmes. Tercera característica es que se ofende fácilmente, ya no es que es sensible o frágil para soportar situaciones, sino que se va a ofender fácilmente. La ofensa va al alma, no al espíritu. Se ofende fácilmente en su alma porque cualquier situación, ¿no? Cualquier no tenerlo en cuenta, no nombrarlo, no decirlo, lo puede desenfocar porque es un niño. Los bebés pueden llegar a pelear por una cucharita que le quitaste. ¿Ve? Usted está jugando con un niñito, le quitó la bolita, le quitó un juguetito y se largó a llorar y llama a su mamá y se enoja y grita y el llanto y porque es así. A los bebés su mamá les saca del pecho y ya empiezan a llorar, ¿no es cierto? Porque quieren más leche. Así pasa con un inmaduro espiritual. Número 4, es fácilmente engañado. Se lo mostré aún por el ejemplo del espejo con el cual me asustaba a mi mamá. Número 5, no tiene discernimiento espiritual, es decir, no ve el peligro. Yo recuerdo hace poco pasaban un video de un niño que salió a un balcón de un edificio, se le descuidó la mamá, pero muy pequeñito, muy pequeñito, tendría 2 añitos, 3 añitos, no, pero creo que no llegaba a los 3 años y andaba en el balcón, entonces caminó por el balconcito de un lado a otro, no por el balcón, sino por la cornisa de la ventana. No es que había balcón, sino que él salió a la cornicita de la ventana y caminó por ahí de un lado para otro y volvió hasta que una mano lo agarró y lo metió para adentro. Todo eso quedó filmado y ese niño se salvó de milagro. ¿Por qué puede hacer eso un niño que no lo haría jamás un adulto? Porque no tiene conciencia del peligro. Así pasa con el inmaduro espiritual. Puede estar en una congregación donde hay una falsa doctrina, donde hay manipulación, a donde incluso puede haber hechicería, pero no la va a distinguir ni la va a diferenciar. Entonces puede estar ante lobos rapaces y no darse cuenta de esos lobos rapaces, ¿no? Porque no ve el peligro y todavía no puede discernir el mundo espiritual. Número 6, bebe leche y no alimento sólido, es decir, no pretendas que ese joven, ese bebé pueda ser metidos en las profundidades de la palabra. Algunos cometen el error que al poco tiempo de convertido van a escuelas proféticas o se meten en escuelas bíblicas donde todavía
no están para eso, todavía tienen que estar en el ABC de la fe, recibir los fundamentos de Cristo, pero no meterse, y para colmo hoy en día los medios de comunicación, el internet, lo que hace es darnos acceso a que las personas que son grandes en edad, pero pueden ser niños espirituales, se metan en internet y de pronto escuchen lo que no deben escuchar, vean lo que no deben ver y se suban a investigar el Apocalipsis, el falso profeta, la bestia y el 666 y andan ahí inspeccionando cuernos y trompetas cuando en realidad todavía no entendieron los fundamentos del Evangelio. Y hay que preservarlos y hay que cuidarlos. Hebreos 5:12 dice, ya es hora de que sean maestros, dice, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de la enseñanza de Dios, es decir, todavía no eran capaces, tenían que Pablo volver a lo elemental, bueno, el autor a los Hebreos, tenían que volver a lo elemental con ellos porque dice, por el tiempo que llevan ustedes tendrían que ser maestros, pero todavía están con la papilla, están con el purecito, con la mamadera, todavía necesitan, dice, las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. Número 7, son celosos y contenciosos, es decir, las esferas del alma están ahí pendientes, ¿no? Primera de Corintios 3 dice, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros, lo acabo de compartir, celos, contiendas y disensiones, ¿acaso no sois carnales? Es decir, los niños espirituales son personas que los bebés espirituales son personas que se ponen celosas, que quieren estar con el pastor, que quieren ser visitados, que llaman a su líder, que buscan ser mimados, que buscan ser escuchados, y hay que tenerles paciencia. De hecho, los bebés suelen ensuciar sus pañales y aunque tengan olor, sus padres no lo desechan junto con el pañal, sino que desechan el pañal, soportan los olores, lo vuelven a cambiar, lo van a bañar, lo van a cuidar, y así tenemos que hacer en el mundo espiritual. Limpiarles, si se mandaron alguna, y bañarlos con la palabra, es decir, sumergirlos en la gracia para que se sientan limpios otra vez, para que se sientan cómodos, para que se sientan alimentados y para que puedan pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Bueno, el de paidión. La palabra griega para niño, no bebé, sino es la palabra paidión. Es lo que sería un niño entre los 4 años y los 12 años de desarrollo en lo natural. Recuerde usted que al mencionarle el tema de los años, no estoy diciendo que tiene que pasar de 4 a 12 años para que en lo espiritual o congregándose para que madure, no. No tiene que ver con el cronos, tiene que ver con la revelación de Dios, con la comunión del Espíritu, pero le estoy dando un ejemplo para que usted identifique un ejemplo natural para llevarnos a la realidad espiritual que nosotros vivimos. La palabra griega teknion es traducida por pequeño niño, es decir, alguien que todavía es pequeño, pero ya es niño y no es bebé. Por ejemplo, ¿dónde encontramos esta palabra que paidión utiliza, o la palabra teknion, según las traducciones del griego? Está, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 11, esto lo menciona el apóstol Pablo. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Pablo en este caso no está hablando de un bebé, está hablando de un niño, ¿sí? De alguien que está en una etapa de mielización, como se le dice, ¿verdad? Una etapa de crecimiento, desarrollo muscular, óseo, intelectual, y ya entiende, tiene una manera de juzgar, tiene una manera de pensar, pero es niño. Entonces su manera de ver, pensar, juzgar y hablar no es la correcta. ¿Cuáles son las características de un niño espiritual? Bueno, número 1, no tiene control sobre su lengua. Esto es curioso, ¿no? Porque no importa cuál sea el grado de madurez, tener control o gobierno de la lengua no es una cuestión fácil. Un joven, un niño puede no hablar bien y no expresar bien, no tener una buena capacidad de hablar, incluso tener una abstinencia verbal de pronto para algunas cosas. Pero lo cierto es que Santiago dice que el que logra gobernar su lengua será un varón perfecto, ¿no? Como diciendo, no es fácil gobernar la lengua porque es un pequeño miembro de nuestro cuerpo, el más pequeño, inflamado por el mismo infierno, y qué gran bosque puede encender una pequeña llama. Es como el timón
el pequeño timón de un gran barco que lo conduce y lo lleva por donde quiere. La lengua es terrible, es fatal. Pero bueno, Pablo dice, cuando era niño hablaba como niño. Y los niños hablan lo que deben y lo que no deben hablar, ¿verdad? Los niños a veces, de pronto, no sé, escucharon una crítica hacia alguna persona y los niños ante esa misma persona te mandan al frente y lo dicen. Pero vos dijiste que este era así. Y callate la boca, claro, porque te dejan mal parado, ¿no? Porque no tendrían que haber contado eso. Los niños entran en una etapa de comunicación. Después de los 4 años, algunos antes también, pero cuando empiezan a ser niños y a entender, empiezan con el por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y esto es muy característico en la persona espiritual, en el niño espiritual, que pregunta todo y quiere ver el Apocalipsis, habla con el pastor, lo invita a tomar unos mates o a tomar un café, y lo que quiere es que el pastor le hable y que el pastor le diga y le hace preguntas y está ávido por aprender cosas y bueno, todo eso tiene que ver con su capacidad, ¿no es cierto?, de que se está abriendo su intelecto, está abriéndose su revelación poco a poco y está emocionado por todo eso. De todas maneras, Dios no puede poner el poder en la palabra, el dabar en la boca de un niño, sino que tiene que esperar que el Señor madure. ¿A qué me refiero con el dabar? Bueno, el dabar es la palabra creativa. Hay muchos términos griegos y hebreos para definir la palabra, ¿no? Pero el dabar es la palabra creativa. Es como cuando Dios dijo hágase la luz y la luz simplemente se hizo. Hay un poder creativo en la palabra que salió de la boca de Dios. Nosotros como hijos y portadores del Espíritu tenemos poder en las palabras. Las palabras no son inocentes, pero Dios no pondrá dabar, no pondrá esa unción creativa en las palabras porque nosotros podemos dañarnos a nosotros mismos con nuestra forma de hablar. Cuando somos niños hablamos mal y mucha gente cristiana habla mal y por eso Dios no puede depositar en ellos el dabar. Entonces hay muchos mensajes, por ejemplo, que hablan de la confesión positiva y confesa bien, no digas no puedo, decir puedo, decir llego, alcanzo, tengo, voy a poder, no declares lo negativo, no declares muerte. Y está bien, es cierto, el problema es por qué algunas personas hablan mal y sin embargo no les pasa nada. Bueno, porque no tienen el dabar en la palabra, es decir, no hay un poder creativo todavía en la palabra. Eso, por ejemplo, lo podemos ver escrituralmente en el papá de Juan el Bautista. Zacarías era un sacerdote y como sacerdote era un ministro de Dios, era un siervo de Dios, era un sacerdote que tenía poder, ¿no? Espiritual, me refiero espiritualmente. Y cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, él como que quiso indagar cómo sería ese asunto, ¿no? Así que el ángel lo deja mudo y no pudo Zacarías hablar hasta que el niño no nació y sabía incluso qué nombre debía ponerle. Eso es para que, siendo un sacerdote y un hombre de poder de palabra, no declaren lo negativo, porque si lo dejaban hablar a Zacarías, tal vez tenía nenas y mellizas, ¿no es cierto? O sea, iba a ser un hombre que con sus palabras podía definir, porque tenía autoridad espiritual, y podría haber definido lo que no era a través de la palabra de dabar, la palabra creativa de Dios. Por eso de hoy se lo dejo mudo para que no arruine mis planes y para que pueda nacer Juan. Así que cuando pudo hablar, escribió, le vamos a poner Juan. Bien, ¿entendiste? Te dejo hablar, y recuperó el habla. Así también Dios no pone el dabar en la boca de un niño recién convertido. No hay unción en las palabras que pudra yugo, pero sí hay palabras mal dichas, conceptos equivocados, porque los seres humanos hablamos mal. Hablamos mal. Entonces el Señor tiene que llevar nuestra vida a esa correcta administración de la lengua, ¿sí? Del tomar gobierno, que fue lo que pasó en el Pentecostés. Empezaron a hablar lenguas repartidas, lenguas de fuego, es decir, el Espíritu Santo empezó a tomar gobierno, dominio a través de las lenguas del Espíritu, para que la lengua pueda ser gobernada por el Espíritu, con lo cual una persona que habla en lengua no significa de que está bajo el gobierno absoluto de Dios. Luego se convierte en un don dado por Dios. Lo que sí está diciendo Dios: si puedo gobernar tu lengua, puedo gobernar tu ser. Sin embargo, hay algunos que hablan en lengua y, mamma mía, ¿verdad? O sea, están lejos de ser personas bajo el gobierno del Espíritu. Pero bueno, como hablar, hablan. La segunda característica es que son de doble ánimo, es decir, piensan como niño. Pablo dice, hablaba como niño, pensaba como niño. Todavía tienen una mente paidión, es una mente inestable emocionalmente. En un momento tiene mucho gozo y en un momento tiene desánimo. Los niños son así.
Se emociona, dice, voy a andar en bicicleta, como si fuera la gran cosa, ¿no? Y al rato dice, viene con la bicicleta y la tira ahí, pero ¿qué pasó? ¿No fuiste a hablar? Sí, pero no tengo más ganas de andar, no tengo ganas de andar en bicicleta. O sea, así como le vino la emoción, le vino el desánimo, ¿no? Entran, o sea, están en el sub y baja emocional, y entonces tienen esos destellos, ¿no? Santiago dice en el capítulo 1, en el verso 6, que debemos pedir con fe al Padre, no dudando nada, porque dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor, porque el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Las personas de doble ánimo todavía son personas inmaduras, son niños espirituales. Un día andan con una carpetita con un proyecto y al otro día ya tienen otro proyecto o se les terminó el proyecto y ya no piensan más. Un día quieren conquistar al mundo, vencer al diablo, quieren pelear con Satanás y al otro día se ofendieron porque el pastor no les dio un beso, ¿no? Un día tienen un proyecto para cambiar naciones y al otro día no vino al culto, hay que ir a buscarlos. Es un niño, cabalga todavía en sus emociones y es de doble ánimo. Parece que va a hacer, pero al final no lo hace. Y eso deja a las claras que todavía le falta desarrollo espiritual, le falta poder sostener una visión, sostener una meta y bueno, poder superar los estados anímicos, porque cuando uno camina con Dios no puede caminar por ánimo. El ánimo tiene que ver viene de la palabra ánima y tiene que ver con la palabra alma. El ánimo viene del alma, tiene que ver con esos estados, ¿no?, emocionales, quiero, no quiero, voy, no voy, hago, no hago. Nosotros debemos sostenernos en un nivel revelacional. La revelación te sostiene en pacto a pesar cualquiera sea la situación o cualquiera sea la adversidad. Podemos verlo claramente en la vida de Pablo, ¿no? Pablo fue un hombre maduro espiritualmente, un hombre de revelación, un hombre que lo apedrearon y lo dejaron pensando que estaba muerto. Él sigue predicando el evangelio, lo golpean y lo encarcelan, sigue predicando el evangelio, lo trasladan a Roma, tiene un naufragio, sigue predicando el evangelio, en el naufragio caen en la isla de Malta, se salvan a duras penas, se calientan en el fuego, lo pica una víbora y usted diría, bueno, con todas esas cosas, más un aguijón en su carne y un mensajero de Satanás que lo abofetee, es como para abandonar. Sin embargo, Pablo dice, corre como para ganar. No pelees con el viento, sino pelea como para ganar. Tener la expectativa de alguien que de pronto siembra la tierra y espera la cosecha. Yo, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe y a mí me espera una corona de justicia. Esa es la mirada, el concepto y la revelación de un hombre que sabía para qué estaba en esta vida y que no se basó por emociones, que nunca se ofendió con Dios por las cosas que vivió, por el naufragio, por los golpes, sino que al contrario, él decía que eso redundaba en gloria. Él decía, esta pequeña tribulación momentánea produce en mí un mayor y enorme peso de gloria, porque no miro yo las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Eso solo lo puede decir una persona madura. Por otra parte, este mismo Pablo, del cual estoy hablando, dice que juzgaba como niño, es decir, otra de las características es que saca conclusiones equivocadas y decide mal o interpreta mal sus decisiones, las situaciones, las consecuencias, entonces entra en conflicto fácilmente, ¿no? Jesús dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 7, en el verso 24, juzgá con justo juicio. Un niño espiritual no puede, un paidón no puede juzgar con justo juicio, todavía se equivoca en su manera de juzgar. Es como un niño, ¿no?, que uno le dice, guardá los juguetes y ponete a estudiar. Y entonces el niño piensa que el papá no lo ama porque es malo, me apagaste la televisión o no me dejás jugar. Y en realidad es justamente todo lo contrario, está juzgándolo mal. De hecho, cuando él crezca lo hará con sus hijos. Le apagó la televisión, le quitó los juguetes porque lo ama y porque quiere que sea un hombre de bien y porque quiere que estudie y porque es necesario. Pero un niño no lo entiende, juzga en el desamor, juzga mal la penitencia, juzga mal la disciplina, juzga mal todas las cosas porque todavía no comprende, es un niño. En Santiago 4:4 dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabés que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. ¿Por qué le planteo este versículo? Bueno, porque cuando alguien juzga mal,
puede con su inocencia de niño hacerse amigo de quien no debe hacerse amigo. Creo que los padres alertamos a nuestros hijos cuando son pequeños y les decimos: no te acerques a un extraño, no recibas un caramelo de quien no conoces, no te subas a un auto con un extraño, no le tomes de la mano, no dejes que un extraño se acerque y te toque, porque los niños son así, se ponen a jugar, tienen confianza, permiten. Y bueno, y algunos han pagado muy caro por eso, ¿verdad? En lo natural. Entonces debemos comprender que en lo espiritual también ocurre lo mismo y las personas pueden hacerse amigos de las doctrinas equivocadas o amigos del mundo, y el mundo es destructivo. Cuando digo mundo me refiero al sistema anticristo, antiunción, que muchas veces lo único que hace es tratar de matar la vida espiritual que nosotros llevamos. Y el inmaduro piensa que esto es inofensivo, el otro es inofensivo, que tiene de malo que yo vaya allá, que tiene de malo que yo haga esto, y entra en zona de riesgo. Y eso se puede hacer, pero se puede hacer con discernimiento espiritual. No todo está prohibido, no todo está vedado, pero Pablo es claro en este asunto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso lo puede definir una persona que juzga bien. Pablo dice: yo antes juzgaba mal, ¿sí? Entonces, cuando alguien juzga mal, está en zona de riesgo y es muy probable que se equivoque, y es muy probable que se haga amigo del mundo, y el mundo no tiene otra cosa que darnos que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y alguien que juzga mal es muy probable que caiga en ese tipo de condenación. Número 4, se conforma con el conocer solo lo básico de Cristo, es decir, un niño no tiene cierta expectativa de profundizar de cómo se generan, cómo se crean o el porqué de muchas cosas. Está en el juego, está en la inocencia, se distrae fácilmente, y eso puede ocurrir con un niño, no un bebé, sino con un niño espiritual. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, yo se lo compartí recién, pero prestemos atención dentro de este concepto. Dice: tenés necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, ¿ves? Juzga mal, porque es niño. Pero ahí donde figura la palabra que bien nos coloca aquí de paidión. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Discernir el bien y el mal es juzgar con justo juicio. El niño todavía no tiene la capacidad de juzgar y por eso está en zona de riesgo y tiene que estar bajo tutores y cuidadores. Y por último, otra característica es que depende de la vida y de la unción de otros. Un niño es niño, ya se le puede decir que haga algunas cosas solos, ya no necesita tal vez de pañales, se lo puede mandar al baño solo, se lo manda a acostarse solo, se lo manda a lavarse los dientes solo, puede prenderse los cordones o atar los cordones de sus zapatos solo si es que aprendió. Uno lo puede dejar en el colegio, puede empezar la escuela y ya la mamá hace un estado presencial los primeros días y luego ya lo deja solo. Sin embargo, siempre va a estar al cuidado de los mayores. Depende de los mayores para cambiar una ropa, para comprar un juguete, para que tenga comida en la heladera, para que se sienta seguro, para ser trasladado. Para todo necesita de los mayores. Bueno, un niño espiritual es muy dependiente de la unción de otras personas. Es dependiente y está bien, no tiene nada de malo eso. El problema es que no se quede así, que no defina quedarse como un dependiente de la unción de otros, bebiendo la unción de otros sin entender que también tiene que crecer para hacerse responsable. A un niño, llegado el momento, hay que enseñarle a que ordene su cuarto, porque si es dependiente siempre dejará todo desparramado, será un desordenado y los padres tendrán que ir detrás ordenando y levantando el desorden que dejó. Así también en el mundo espiritual. El orden es sinónimo de madurez espiritual. Cuando se van ordenando las cosas en nuestra vida, las ideas, las actitudes, los gestos, la economía, el pensamiento, es porque entonces vamos creciendo. No debemos depender de la unción de otras personas continuamente. Está bien durante un tiempo, pero luego tenemos que desarrollar la unción que está en nosotros, los dones, los talentos y las capacidades que están en nosotros. Entonces, esa es la función de los ministros, el poder perfeccionar, madurar a los santos, y al que es bebé, llevarlo a niño, y al que es niño, ya meterlo en una adolescencia, en una madurez, en una adultez y en un desarrollo que vamos a ver en el siguiente taller.
Muchas gracias, espero que este taller haya sido de bendición y en instantes continuamos con otro taller de esta escuela de fundamentos eternos para California, Los Ángeles, el Ministerio Kingdom Center, o para España, Chile, Argentina, la Escuela de Gobierno Espiritual. Muchas gracias, bendiciones.